Domingo. Hoy día vamos a hacer solamente la clase pila y el día jueves y el fin de semana vamos a recuperar. Bien. Bien, vamos a continuar entonces. Nosotros, voy a compartir pantalla, habíamos hecho 3 representaciones. Aquí tenemos las representaciones basadas en vector, representación basada en lista y representación basada en a nivel de bits. ¿Sí? Entonces, ya habíamos hablado en anterior clase de los tipos de representaciones. Y básicamente la representación a nivel de vector, aquí lo tengo. Lo único que hacemos básicamente es trabajar con una esta representación de vector a nivel de vector. Básicamente lo que hacemos es, si tengo una pila, esta pila está representada como una pila vertical, donde básicamente esto es mi array de tipo P, tengo un índice llamado tope, que básicamente ese tope va a hacer de que mi pila vaya creciendo hacia la siguiente posición y vaya incrementando dependiendo de la inserción. Hemos dicho que vamos a tener métodos, el push o el insertar, como quieran llamarlo, el push, el pop, el get, el vacía y el llena. El llena hemos dicho claramente que va a ser siempre y cuando mi estructura que yo utilice sea de tipo estático, porque si es dinámico no voy a poder realizar, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de la estructura a nivel de array, estamos hablando de una estructura donde básicamente tenemos la clase pila vector, donde va a entrar un vector de enteros, como ya hemos hablado de la estructura de datos a nivel de lista, puede ser, vamos a empezar a aprender el funcionamiento de una pila con enteros, y además un índice que lo llamamos cima o tope, como quieran llamarlo, ¿no? Cima o tope. Entonces, básicamente lo que hace este tipo de representación es un vector con un índice, ambos de tipo entero. Ahora, en la vida real, después ya no vamos a utilizar solamente enteros, sino objetos. ¿De acuerdo? Entonces, mi constructor del vector, de mi clase vector, pila vector, sería un vector de enteros y un índice llamado cima o tope que me identifique el índice del último elemento que está ingresando a la pila. Posteriormente tenemos mi constructor, donde básicamente este constructor necesariamente tiene que ingresar cuántos elementos voy a almacenar en la pila. Tengo que dimensionar de cuántos elementos son esa pila. Si yo digo 10, van a ser 10 elementos. Si digo 20, 20. Debo saber con anticipación cuántos elementos voy a almacenar en esa pila. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Se está escuchando?
¿Sí? Sí, ingeniero, se escucha, sí se entiende. Muy bien, entonces básicamente este es mi constructor donde yo dimensiono de la cantidad de elementos de la pila y mi cima, que es el índice, va a estar en -1. Quiere decir que cuando yo inicializo mi pila, básicamente mi pila lo tengo de esta forma, todo vacío, inicializo la pila de enteros, P, y tope, básicamente, o cima, está en -1. Es decir, no está apuntando a nadie. Todos sabemos que esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Entonces, mi pila inicializada sería esa, vacío de la cantidad de elementos que he dimensionado. En este caso sería una dimensión de 4 elementos, ¿no? De 0 a 3, 4 elementos. Y mi cima estuviera en -1, no está apuntando a nada. Pero cuando yo ya necesito hacer un método complementario como el método vacía, básicamente ese método resulta ser que me va a determinar si la pila está vacía o no. ¿Y cómo puedo saber si la pila está vacía? Cuando cima está en -1, es decir, si yo quiero sacar aquí, esta pila está vacía, sí, porque cima está en -1, está vacía la pila. ¿De acuerdo? Entonces vacía me va a determinar si no hay ningún elemento, es decir, cima está en -1. Y llena, básicamente, ¿cómo vamos a determinar que la pila esté llena? Imaginemos que yo tengo un elemento acá, 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 y aquí tengo también otro elemento. En teoría, cima debería estar aquí, ¿no? Ahí debería estar cima. Ya no debería ser -1, sino debería ser básicamente, ¿cuánto debería ser cima ahí? ¿Quién me dice? 3, ingeniero. Debería ser correcto, debería estar cima en 3. Es decir, está apuntando a 3. Ese es el último elemento. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga push, cima automáticamente va a ir incrementando, ¿no es verdad? Automáticamente va a ir incrementando su posición. Si yo inserto un elemento más, por decirle aquí el elemento 2, que puede haber repetido, entonces cima automáticamente lo que va a hacer es aumentar una posición y cambiar de índice, ¿no? En este caso ya no va a ser 3, sino la cima va a ser 4. ¿Sí? Entonces, ahí sería el método push. El método push. Pero, si yo hago el método pop, ¿qué quiere decir? Devolver. Esta operación va a hacer de que se devuelva el elemento 2 como resultado, pero cima va a decrementar en una posición y se va a ir a 3. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el método pop. Se va a ir a 3. Si yo hago otra vuelta pop, me va a devolver el elemento 8 y cima automáticamente va a decrementar una posición y se va a convertir en 2. ¿No? Entonces se va a convertir en 2. Eso es básicamente lo que hace, ¿no? Va apuntando al índice que corresponde. Si yo hago una vez más pop,
obviamente me va a devolver el elemento 1, se va a borrar un borrado lógico, ya sabemos que es lógico, y sigma automáticamente va a agarrar y va a decrementar en la posición número 1, ¿sí? En la posición número 1, para poder ahí, ¿no? Y por último, si volvemos a hacer sigma igual a menos 1, es decir, un pop, ¿qué va a suceder? Que sigma va a estar ahí, apuntando a 0, ¿no? Un pop. Entonces, ¿qué hace el pop? Decrementa sigma menos 1, ¿no? Y el push, ¿qué hace? Sigma más 1. Simplemente eso es lo que hace los métodos pop y push. Ahora, si yo una vez más hago pop, va a devolver el 2 y sigma va a decrementar. ¿Y a dónde se va a ir ahora sigma? ¿A dónde se va a ir? Menos 1, ingeniero. A menos 1, ¿no? Esto es lo que básicamente haría el push y el pop. A menos 1 y estuviera vacía. Ahora, si yo pregunto, ¿está vacía? Sí, está vacía. ¿Cómo puedo saber que la pila está llena? Cuando la dimensión del vector es igual a sigma. Es decir, si mi vector está diseñado para 1, 2, 3 y 4 elementos, entonces sigma debería estar en la posición número 3, ¿no? Es decir, sigma menos 1. En este caso, sería el vector p.length menos 1 es igual a sigma. ¿Por qué? Porque p.length de esta pila va a dar 4 menos 1, 3. Es este elemento, ¿no? Y sigma cuando esté en 3 quiere decir que está llena. Entonces, básicamente nos referimos a eso. ¿Cuándo va a estar llena mi pila? Cuando sigma sea igual al tamaño del vector menos una posición. El p.length va a dar 4, menos 1, 3, y sigma cuando esté en 3 va a estar llena. Si no, quiere decir que faltan datos todavía por llenar. ¿Sí? ¿Se entiende el llena? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces no se olviden, p.length, el tamaño del array, menos 1 es igual a 5. Ahora, si hacemos el método get, ¿cuál es la diferencia del get con el famoso pop? El get lo único que hace es consultar, repito, consultar cuál es el último elemento de la pila. Por ejemplo, si yo tengo mi pila y está de esta manera, aquí está 1, 2, 4, y sigma está acá, estuviera en qué posición? En 2, ¿verdad? Sigma estuviera en 2. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que básicamente el get, cada vez que yo haga get, me va a devolver qué elemento, el último, es decir, 4. Donde sí me está apuntando que es el 2, ahí. Pero no lo elimina. El get no elimina, ni solamente devuelve el último elemento de la pila. ¿Para qué lo utilizaremos el get? Lo utilizamos para hacer la consulta. ¿Quién es el último? Porque a diferencia del pop, el pop devuelve el último, pero lo saca de la pila, elimina de la pila. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, el mostrar una pila, yo no pudiera hacer con el pop, porque toda la pila lo destruiría,
¿sí? La pila lo destruiría sacando todos los elementos. Si bien me devuelve el elemento, pero iría sacándolo y al final la pila se queda vacía. En cambio, yo necesito un método que me permita consultar, pero no modificar el último elemento de la pila. Entonces, esa es la diferencia con el pop. Si yo hago get, me va a dar 4 y la pila sigue siendo ahí como está. Pero si yo hago pop, ya hemos dicho, el pop ¿qué va a hacer? Va a sacar el 4, pero lo va a borrar. Y la pila automáticamente va a decrementar en una posición. ¿Se entiende la diferencia entre el get y el pop? ¿Se entiende? Sí, Bien, entonces eso me va a permitir a mí hacer que el get me devuelva solamente el último elemento de la pila. Muy bien. Ahora el método push, básicamente el método push es el que más me interesa, porque ¿qué es lo que hacemos? Básicamente hacemos que introduzcamos un elemento en la pila, ¿sí? Un elemento. Para ese, el elemento va a entrar como parámetro y lo único que vamos a preguntar primeramente es que si la pila está llena. Si está llena, no podemos meter más elementos, ¿no es verdad? ¿Cómo vamos a meter si está llena? Entonces, si está llena, podemos mandar un mensaje de error. Pero si no está llena, quiere decir que puede todavía ingresar un elemento más. Entonces, ¿qué hacemos si no está llena? Sencillamente incrementamos cima en una posición hacia arriba y metemos en esa posición el elemento. Eso es llena, o perdón, el push. Lo único que consiste en aumentar el índice de cima y en esa posición del vector introducir el elemento, siempre y cuando no esté llena. Porque si está llena, sencillamente voy a poner un mensaje de error que diga pila está llena, la stack está llena. ¿Qué quiero decir? Aquí yo puedo agarrar y hacer un push. ¿Está llena? Digo, no, no está llena, falta todavía. Entonces yo puedo meter un elemento que yo necesito. Y meto el elemento, pero incremento cima en una posición. Se va a la siguiente posición, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que está haciendo cima. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, aquí sería 2. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es aumentar. Si yo quiero hacer una vez más el push, lo único que voy a hacer es meter aquí el elemento e incrementar automáticamente mi cima en la siguiente posición. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, nosotros estuviéramos bajo esta configuración. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta, ¿está llena, sí o no? sí, ingeniero. Sí, ¿no ve? Ya no puedo ingresar, ya no puedo apilar un elemento más. Entonces, básicamente, eso es lo que básicamente hace mi método, el push. ¿Qué es lo que hace mi método, el get? El pop, perdón. El pop lo que hace sencillamente es decrementar lo inverso del push. Decrementamos una posición de cima y retornamos esa posición. Pero aquí podemos cometer este error, ¿no es verdad? Pudiéramos hacer return p sub cima, o sea, es como si estuviéramos haciendo esta operación. ¿Cuál es el error que yo cometería al hacer en este orden? ¿Alguien me puede decir? Retornamos p sub cima, así,
y sigma menos menos. Según lo que yo haría, retornamos P sub sigma, es decir, 10, y sigma menos menos. El orden. ¿No ves? Sigma menos menos. Pero ¿cuál es el error? ¿Quién me dice? El compilador me va a dar un error de acá. Simplemente lo va a ejecutar, pero no va a funcionar. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Claro, necesitamos como una variable auxiliar, ingeniero, que... Ya, pero así como están viéndolo ahorita, ¿por qué no? Porque ay, solamente me está mostrando, ingeniero, solamente la posición nomás. No me está mostrando el elemento que entraría ahí. No, aquí está bien esto. Simplemente va a devolver el P sub sigma y sigma menos menos. Pero ¿cuál va a ser el problema? Cuando retorna el resultado de la función, automáticamente se sale de la función. Ya, correcto. Va a ejecutar esto, va a devolver el último elemento, pero nunca va a ejecutar sigma menos menos, porque return es la última palabra reservada de un procedimiento, una función. Entonces, va a ejecutar esto, va a devolver el último elemento, es decir, va a devolver aquí el 10, pero el sigma ya no lo va a restar, va a seguir apuntando a 3, es decir, nunca va a ejecutar sigma menos menos. Entonces, para no estar haciendo una variable auxiliar, pero las variables auxiliares obviamente sabemos que son variables que utilizan memoria, podríamos hacer esta operación, sigma menos menos, hago una resta de la sigma y retorno P sub sigma más 1, quiere decir que hago sigma menos menos, se va a 3 y devuelvo sigma más 1, es 10. Todos sabemos que el borrado es lógico, no es físico, entonces el 10 va a seguir estando ahí. ¿Hasta cuándo va a seguir estando ahí el 10? Hasta que yo haga un push y lo sobrescriba ese elemento, ¿no es verdad? Entonces, básicamente lo que hace el POP es decrementar el índice y devolvemos el índice más 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. Entonces, ahí sería básicamente, fundamentalmente, hacer el método POP. Ya hemos dicho, el método GET, lo único que hacemos es devolver el elemento del último elemento de la fila, retornar sigma, y podemos hacer un método eliminar, que básicamente lo único que hace es eliminar, ¿no? Un elemento de la fila. Ya está nuestra vacía, nuestra llena, nuestra get, push y pop. El método toString, que me va a permitir mostrar mi pila, lo podemos escribir como una cadenita que va a ir con un salto de línea y no está vacía. Si no está vacía, básicamente lo que hace un for, un recorrido desde la cima hasta 0, que va a ir concatenando una cadenita, cada elemento de la pila. ¿Sí? Desde cima hasta 0. Es decir, va a ir desde cima, 10, 8, 2, 1 y va a concatenar así. Te voy a mostrar así, fundamentalmente así, ¿no? 10, 8, 2, 1 y P. Eso sería el formato que va a ejecutar. Esto sería nuestro método pila a nivel de array. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Con una pila de array que vamos a hacer de 5 elementos. Vamos a insertar varios elementos y vamos a mostrar. ¿Sí? Eso sería básicamente nuestra clase pila array. ¿Alguna duda, consulta acerca de este método, de esta implementación? ¿Dudas, consultas?
¿Alguien? ¿Alguien? No, ingeniero, se entendió. A ver, vamos a pasarlo esto a código y vamos a ver cómo funciona. Ingeniero, con esto tampoco no es necesario hacer una clase nodo de vector, ¿no? ¿Cómo dice? Perdón. No es necesario hacer otra clase, la clase nodo, por ejemplo. Estamos implementando la clase pila array. Vamos a implementar la clase pila lista cuando ya tenemos que hacer un nodo. Pila array, un vector, ¿no? Ya la pila lista está más abajo. Si nosotros nos fijamos, esto es la pila a nivel de bits, es basado en array también, y más abajo está la pila a nivel de lista, donde aquí ya tenemos un nodo, ¿no? Entonces, las tres implementaciones las vamos a hacer para poder, ¿no? Para poder ver la funcionalidad de los tres elementos, ¿sí? Pero ahorita estamos haciendo la pila a nivel de lista. Un segundo, por favor. A ver, vamos a implementarlo esto. A ver. Nuevo proyecto. Bien, a ver, vamos a hacer aquí nuestra clase pilas. Paquete de negocio. Aquí vamos a hacer nuestra clase pila vector. Pila vector, ahí está. Entonces aquí vamos a copiar nuestra clase pila vector. Básicamente es lo mismo. Hasta aquí. Vamos ahí. El error acá seguramente. Pila B. Nuestro constructor se va a llamar pila vector. Va a entrar la cantidad. Ahí, pila vector. Cantidad. Pila C. Bien. Casilla, lo mismo, llena, lo mismo, push, lo mismo, pop, lo mismo, cima, eliminar, string, y no tenemos más nada. Con eso, ya tenemos nuestra pila vector. En nuestro main, sencillamente, hacemos nuestro copy igual de esto, ¿no? Vamos a declarar nuestra pila de tipo vector.
Esto sería pilas B igual no pilas B de 5 elementos. Añadimos la clase pilas. Metemos en el vector 4, 5, 2, 4, 2. Podemos meter datos repetidos y lo mostramos. Hacemos el famoso run y ahí está nuestra pila en la forma como lo hemos introducido, ¿no? ¿Sí? ¿Quién entró primero? El 4, aquí está, abajo. ¿Quién entró después? El 5, ahí está encima. ¿Quién entró después? El 2, está ahí. ¿Quién entró después? El 4, está ahí. Y por último, ¿quién entró? El 2, está ahí. 5 elementos, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hacer para que no nos confundamos, aquí vamos a poner con 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero introducir un nuevo elemento más? Y le digo 10. ¿Será que va a poder? No, porque solamente son 5 elementos de la pila y me va a salir un mensaje de error donde me va a decir pila llena, ¿no? Pila llena, ¿ves? Me mandó un mensaje de error, pila llena. ¿Ves? Entonces, ya no ingresó. Pero yo puedo agarrar y hacer mostrar ahí y después agarrar y sencillamente querer introducir un elemento más, me va a mostrar y después ya la pila llena, ¿no? Cuando yo quiera meter el otro elemento. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que no quiero yo ingresar esto, sino quiero hacer int x igual b.pop. Ahí. Hago otra vuelta pop. 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 3 veces pop. Entonces va a sacar 3 veces pop. Y vamos a ver cómo queda ya después esto, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, miren, primero insertamos estos elementos. Ahí está. Y sacamos 3 veces, sería sacamos el 2, sacamos el 4 y sacamos el 2, que quedaría 1 y 5. Ahí está, ¿no? Entonces, básicamente sería esa mi pila. Para que quede un poquito más bonito, nuestro método ToString lo podríamos personalizar, ¿no es verdad? Podríamos poner, esto no. Ahí. Termine. Cat es igual a cat más, podríamos concatenar, ¿no? Ahí abajo. Y a ver cómo quedaría con esto. Ahí, a ver. Mucho mejor, ¿no? Entonces ahí quedaría eso. Ahí quedaría, ¿no?
quisiéramos un poquito más darle formato para ahí. Entonces con eso ya estuviéramos nosotros haciendo esto, ¿no? Ahora sí, ¿ven? Ahí está mi pila en el formato que nosotros hemos. Entonces, ese es lo más fácil del mundo, ¿no? Una pila básicamente es insertar un elemento aumentando la cima a una posición y desapilar un elemento decrementando la cima en una posición. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería mi implementación de la clase pila basado en un vector. ¿Hasta aquí se entendió, jóvenes? ¿Alguna duda, consulta de lo que se ha visto? ¿Cómo funciona o cómo es la implementación de la clase pila a nivel de vector? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? Ingeniero, se entiende. Ahora, en la vida real, nosotros no vamos a almacenar enteros, ¿no ves? Si queremos almacenar un majo de cartas o una pila de objetos, de puntos, de figuras, ¿qué cambiaríamos por esa en vez de entero? ¿Qué hacemos? Queremos una pila para almacenar algo, un objeto. ¿Qué lo ponemos? ¿Qué podemos poner ahí? Object. Ya, puede ser un object o puede ser como una lista genérica. También podemos meter por parámetro, ¿no ves? Tipo de variable. Bueno, sí, un segundito, espera. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí nuestra clase. Hoy día tenemos compromiso. Vamos a quedar ahí. La siguiente clase, el día jueves, vamos a avanzar de corrido. Por favor, los que falten, anótense en la lista. El día jueves continuamos con la lista o con las pilas basadas a nivel de bits y con las pilas basadas a nivel de lista. ¿Está bien? Ingeniero, una consulta. ¿La fecha de presentación del proyecto cuál sería? Va a ser entre el 15 al 18 de diciembre, hemos quedado, ¿no? Ya, y después de eso vendría el examen, ¿no? El examen vamos a dar más o menos de aquí a 4 clases más. ¿Ya? Ya está bien, gracias, ingeniero. Ya, jóvenes, el jueves entonces nos encontramos, ¿ya? Ya, ingeniero. Ya, ahora.